A ver, chicos, hoy vamos a repasar la tinción de Gram y vamos a repasar entonces el uso del microscopio, porque eso es lo que vamos a ver en los laboratorios apenas nos den permiso, porque todavía están haciendo algunas adecuaciones. Así que apenas tengamos permiso, entonces podremos proceder a ver qué vamos a hacer en el laboratorio. Y este sería uno. Sería entonces la tinción de Gram. Esta tinción de Gram es imprescindible en microbiología porque con ella se nos permite tener mucha información de las bacterias que estamos manejando. Con Gram usted puede saber o tener una idea de la morfología bacteriana, de qué grupo, a qué grupo de bacterias nos estamos refiriendo, y también podemos observar hongos, hongos sobre todo que producen levaduras, entonces como por ejemplo las cándidas. La tinción de Gram nos permite tener esa información. Hay diferentes tipos de tinciones, como por ejemplo las simples. Esas, perdón, solamente van a tener un solo colorante, se va a utilizar un solo colorante, como por ejemplo el azul de metileno, que tiñe absolutamente todo. Es un colorante que penetra muy bien en el citoplasma de las células, en los núcleos, y por eso se utiliza en múltiples procedimientos en los diversos laboratorios, las diversas materias. Entonces, este colorante solamente nos permite ver morfología, pero no nos permite saber la composición de la pared celular de las bacterias, como si nos los va a permitir una tinción diferencial, y esta es precisamente el Gram. El Gram va a clasificar las bacterias comunes, las más comunes, las que observamos en muestras clínicas, llámese humanos, animales, muestras de plantas. Esas podemos clasificarlas entonces en dos grandes grupos, las bacterias Gram positivas y las Gram negativas. Gram termina con M, si pueden ver allí, porque es el apellido de del descubridor, entonces, o el que hizo la tinción, así que se le puso ese nombre en honor al que hizo la tinción. Estas bacterias, la característica principal es que van a atrapar el tinte de distintas formas dependiendo de la composición de la pared celular de las bacterias. Las bacterias Gram positivas se van a teñir de azul o como un morado bien fuerte, y las bacterias Gram negativas no se tiñen de azul. En este caso se van a teñir de color rojo porque utiliza un tinte que se llama safranina, que es un tinte de contraste. Estas tinciones ya tienen sus tiempos de, ¿cómo les digo? Sus tiempos en donde en el procedimiento, cuando uno realiza el procedimiento de la tinción, los tiempos ya están establecidos, los tintes y las concentraciones de esos tintes también ya están establecidas. Pero hay varias personas o de repente protocolos de diversas instituciones que utilizan algún tinte de contraste que no sea la safranina, que le da el color rojo al contraste de las bacterias Gram positivas, y utilizan otros tintes de otros colores. Por eso se les dice que las bacterias Gram negativas no se tiñen de azul, no se especifica que se tiñen de rojo. Aquí en Panamá nosotros utilizamos como protocolo el tinte de safranina para entonces hacer la diferenciación de las bacterias Gram positivas y las Gram negativas. Vamos a manejar diferentes productos. Por ejemplo, el cristal violeta es un tinte que se utiliza. También el Lugol. El Lugol está preparado, no es en realidad un tinte, sino es una preparación que está compuesta por yoduro de potasio y yodo. Entonces, en diferentes concentraciones, y eso es una preparación que se utiliza después de agregar el cristal violeta. También vamos a preparar el alcohol acetona, que es el decolorante en esta tinción. Hay muchas tinciones que tienen distintos tipos de decolorantes. Y en este caso, el alcohol acetona se prepara a razón de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que
que ustedes van a prepararlo, por ejemplo, si ustedes quieren tener un envase de 100 mililitros de alcohol acetona, van a tomar 50 mililitros de acetona pura y 50 mililitros de alcohol al 95%. Así lo preparan. Entonces, así usted prepara el alcohol. Lo que vaya a hacer y la cantidad que tenga, siempre va a ser 1 a 1, ya sea 20 mililitros de acetona, 20 mililitros de el alcohol al 95%, y se coloca entonces en un envase plástico. El alcohol en presencia de, por ejemplo, las condiciones ambientales, si ustedes tienen sol, o un poco la temperatura no está tan alta, él no se degrada, él permanece muy bien en la preparación. El yodo, cuando se prepara el cristal, el Lugol, sí tiene que estar conservado en un envase ámbar, luego de preparado, porque el sol modifica entonces las propiedades que tiene el yodo y debe estar ahí. El último tinte es la safranina, que va a ser el contraste para poder diferenciar entonces los gram positivos de los gram negativos. Si se fijan en esa figurita que está al lado, ahí podemos ver cocos, que son formas de color, son formas redondas, esféricas, bacterias esféricas, están en distinta disposición. Y los bacilos que están ahí de color rosado, que son gram negativos. Pueden haber cocos gram positivos y gram negativos, y pueden haber bacilos gram positivos y gram negativos. O sea que por eso sí se utiliza para diferenciar. Este fue el creador de esta tinción, Hans Christian Gram, de Dinamarca. Él trabajó entonces, era un botánico, un médico danés. Él trabajó, le gustaba trabajar experimentando con tinciones para poder evidenciar mejor la presencia de las bacterias. Déjame ver, creo que alguien tiene la... Ya. Bien, entonces, ¿qué hizo él? Él se basó en la tinción que estaba haciendo otro científico que se llamó Paul Ehrlich, que estaba trabajando con bacilos de la tuberculosis. Entonces, él tomó ideas de esta persona, de este científico, para hacer la tinción de Gram. Y descubrió, haciéndola, que habían dos tipos de bacterias diferentes. Aquí le puse Klebsiella y neumococo. Para ese entonces no se tenían los nombres, él nada más observaba las formas y los colores diferentes. Pero él estaba trabajando sin saberlo con un neumococo, que son cocos gram positivos en pares, y estaba trabajando con una Klebsiella, que son bacilos gram negativos. El que hizo la última modificación a la tinción fue Carl Weiger, que utilizó entonces la safranina como tinte de contraste para ya entonces cerrar pues lo que sería este gran descubrimiento de haber realizado entonces la tinción de Gram. Se le recordó su gran aporte a la microbiología, a la biología en general. El 13 de septiembre del 2019, Google hizo un doodle sobre él. Si pueden ver, está muy bonito. Entonces sale el microscopio, salen las bacterias, sale él y bueno, sale haciendo la tinción. Esto resalta la importancia que tuvo este personaje o este científico, y que para nosotros es imprescindible en cualquier área en donde estemos, pero que estemos manejando las bacterias y los hongos, más que nada las bacterias. Vamos a ver los diferentes tipos de reacciones que ocurren o los diferentes pasos que se dan a lo largo de la tinción. Ahorita yo les tengo un video de cómo se hace el frotis, cómo más o menos se hace la tinción, porque estaba buscando varios videos y ese me resultaba como un poco más parecido a lo que hacemos, para que ustedes puedan observar. Primero vamos a teñir una placa. Imagínense que tenemos una muestra en un portaobjetos. Esta muestra ustedes, las bacterias son incoloras, o sea que si no se tiñen, se van a ver transparentes. Ustedes pueden,
Si la mira en el microscopio sin tinción, ustedes pueden ver formas, se ven formas esféricas, formas de bacilos, pero realmente no puede usted dar un reporte 100% con seguridad porque ellas se ven incoloras. Entonces, cuando usted hace el frotis de una muestra del individuo que esté estudiando o de un plato Petri, que son platos de plástico con cierto diámetro, esos platos se les añade agar, que es una sustancia, es una preparación que es parecida a la gelatina, un poco más dura, y ahí se siembran las bacterias. Se dice sembrar porque se colocan bacterias allí de muestras y ellas crecen, por eso se dice se siembra. Después de esa siembra, cuando crecen, lo que se observan son colonias, y de esas colonias uno puede tomar un poquito con un asa y hacer una tinción. Así que usted puede hacer tinciones de muestras o de platos Petri. Entonces vamos a pensar que tenemos una placa o un portaobjeto con bacterias y que tenemos de los dos tipos. Gran positivo y gran negativo, no importa que sean cocos o bacilos. ¿Qué hacemos primero? Lo primero que hacemos es, vamos a colorear con cristal violeta, agregamos, ahorita lo van a ver, agregamos el cristal violeta, donde está el frotis, le dejamos que reaccione y luego de eso lavamos con agua. Después de eso, ¿qué pasa aquí? Que todas las bacterias que son gram positivas, vamos a ver aquí la pared celular. Miren estas bacterias. A la izquierda vamos a tener una bacteria gram positiva y a la derecha vamos a tener una bacteria gram negativa. Miren la pared celular de las bacterias gram positivas. Es bastante gorda, gruesa. En comparación, miren donde dice peptidoglicano en las bacterias gram negativas. Es una cintita moradita, chiquitita, porque tiene poco peptidoglicano. En cambio, las paredes celulares de las bacterias gram positivas tienen bastante peptidoglicano y son bastante gruesas. Cuando le añadimos el cristal violeta, ambas bacterias se van a teñir. Van a atrapar ambas el tinte en su pared celular. La pared celular de ambas se va a impregnar de ese cristal violeta. Lo dejamos reaccionar. Después lavamos con agua para eliminar el exceso de tinte. Luego de eso procedemos a añadir el Ugol. El Ugol, ¿se acuerdan que les dije que es una preparación de yodo y yoduro de potasio? El Ugol, ¿qué hace? Se le dice que es un mordiente. Un mordiente en bacteriología significa que hace como una unión con el tinte cristal violeta y hace que esa molécula se forma como una molécula más grande que se ancla mejor a la pared celular de las bacterias gram positivas y de las gram negativas. Lavamos con agua la placa. Luego de esto agregamos el alcohol acetona, que es el decolorante. Le agregamos en la placa. En las bacterias gram positivas, que están a la izquierda, cuando agregamos el alcohol, recuerden que el alcohol, si han dado química, es una sustancia deshidratante. Y es más, ustedes lo han visto de repente en sus manos, de tanto ponerse alcohol o de tanto ponerse gel alcoholado, de repente las manos están como secas. Y es porque es un deshidratante, hace que se pierda agua. Entonces el alcohol acetona en las paredes de las gram positivas no hace un efecto tan deshidratante porque es una pared gruesa. El peptidoglicano, al haberse unido con la molécula del Ugol, es una molécula grande, no sale o no se diluye, no se decolora tanto en las bacterias gram positivas. Sin embargo, en las bacterias gram negativas, al ser el peptidoglicano tan delgado, y además estas bacterias, si ven la figurita, dice que tienen poros y lipopolisacáridos también, que son grasas. Cuando se decoloran, el alcohol penetra entonces a través de esos poros
y puede fácilmente decolorar esa porción de péptidoglicano porque es sumamente delgada y el tinte se sale por los poros de la bacteria y el peptidoglicano o la pared celular de las gram negativas queda decolorada, queda sin color, el cristal violeta se sale todo. Bueno, lavamos con agua para quitar el exceso del alcohol y procedemos a tirar o agregar el tinte de la azafranina. La azafranina en las bacterias gram positivas no tiene dónde ubicarse porque todo el espacio entonces de la pared celular ya está teñido con el cristal violeta y aunque ella esté ahí, esa tinción es tan fuerte que el color no se va a observar, el rojo o el rosado no se va a observar. Sin embargo, en las bacterias gram negativas, al estar la pared celular decolorada por el alcohol acetona, la azafranina entra y las tiñe entonces de color rojo. Por eso vemos estas dos diferencias en estos dos tipos de bacterias. Bueno, eso es todo lo que les expliqué aquí. ¿Cuáles las funciones de la pared? ¿Por qué es tan importante para las bacterias su pared celular? Porque le da una resistencia osmótica en el medio, impide que las bacterias se lisen, se rompan ante diferentes tipos de presión. Les da forma a las bacterias, ya sea su forma esférica o su forma alargada, en forma de bacilos, le da eso. Le sirve para comunicarse con el medio que la rodea. También pueden ser moléculas que crean algunas reacciones en el sistema inmunológico de las personas y les sirve como barrera para algunas moléculas, tanto así que hay medicamentos como por ejemplo los antibióticos que necesitan primero romper la pared celular para poder entonces matar a las bacterias. Así que son una barrera muy fuerte para las bacterias. ¿Cómo vamos a realizar la tinción? Después que tenemos nuestro frotis seco, procedemos entonces a agregar el cristal violeta por donde está el frotis, ¿verdad? No de repente por toda la placa, porque desperdiciamos tinte. Esperamos un minuto. Después que pasó el minuto, lavamos con agua corriente y procedemos a agregar entonces el Lugol. Por un minuto más, lavamos con agua corriente y agregamos el alcohol acetona por 30 segundos. Todo esto lo estamos haciendo en esta lámina donde se tiñe, en ese aparatito que está allí, donde se tiñe, no se hace en el aire, ni se agrega el alcohol en el aire, sino que se deja que reaccione aproximadamente 30 segundos encima de la placa, se lava con agua y después procedemos a agregar la azafranina, le damos alrededor de 30 segundos para que reaccione también. Después de eso, vamos entonces a proceder a dejar secar escurriendo. Las placas entonces ustedes las van a colocar de forma oblicua, casi vertical, así oblicua, y ellas se secan perfectamente al medio ambiente. No las vamos a secar por encima donde está el frotis, no las vamos a secar con nada. Con papel toalla ni nada de eso porque corremos el riesgo de que el frotis se levante. Lo que sí puede hacer usted si la placa está mojada por debajo del portaobjetos, usted sí lo puede secar con un papel toalla. Tampoco se puede secar al mechero o con calor, etc. Son tan pequeñas los frotis que rápidamente puede ser en menos de 10 minutos, 8 minutos, se puede estar secando la placa para poder proceder a verla en el microscopio. Como en los microscopios vamos a trabajar con aceite en inmersión para poder observar la placa o el portaobjeto en objetivo de 100, estas placas deben estar completamente secas, porque si están húmedas, cuando usted le pone el aceite, se observan como unas gotas así gordas de agua y nos van a impedir poder hacer muy bien el reporte. Miren chicos la morfología bacteriana. La morfología bacteriana vamos a tener entonces en las formas esféricas, podemos dividir las bacterias en diplococos, se le podría llamar así,
diplococos o cocos en pares. Estamos hablando de morfología. Morfología significa forma, solamente la forma de las bacterias. Y los cocos, ay, déjenme ver aquí qué es. Ajá. Y los cocos entonces pueden tener diferentes formas y eso nos ayuda en la identificación de las diferentes bacterias. Pueden ser diplococos o cocos en pares. Pueden ser cocos en cadenas. Hay cadenas largas, hay cadenas cortas. No importa, todos son en cadenas. Los cocos pueden estar en racimos que parecieran como racimitos de uvas y usted lo puede reportar así, en racimos o grupos. Los bacilos, chicos, siempre van a ser bacilos. Usted no le va a poner bacilos en pares, en grupos, en forma de letras chinas, etc. Nunca se le pone forma, se le reporta la morfología a los bacilos. Siempre solitos van a ser secos, bacilos y la tinción. Bacilos ya sea o gran positivo o gran negativo. Ya no hay más nada que poner allí. Los cocos sí pueden ser, depende de lo que usted ve en el microscopio, cocos gran positivos en pares o gran negativos en pares, pero siempre usted le va a tener que reportar la morfología que él observa en el microscopio. Aquí abajo están formas espirales. Los espirilos existen por supuesto en diversas bacterias, pero son tan delgaditos que con el microscopio óptico no lo vamos a poder observar. Así que pasan desapercibidos, pero tienen tendencia a ellos a ser gran negativos. Sin embargo, nosotros no lo podemos observar. Vamos a hacer aquí un quiz, pero un quiz. Ay, no, pero si ya lo están viendo. No, el quiz no es ese. Mejor yo le voy a poner algo el otro martes. Vamos a repasar aquí las diferentes formas. Como podemos nosotros observar las bacterias. Miren aquí, tenemos cocos gram positivos en cadenas. Si pueden observar las formas, claro, estamos hablando de una imagen con mala resolución, etc. Entonces, puede ser difícil poder observar bien, pero esos son cocos gram positivos en cadena. Cuando usted realiza un reporte del portaobjeto que está viendo, la forma correcta de reportarlo es, se observa cocos, ya estoy diciendo la morfología, ¿verdad? Estoy diciendo que son redondos, cocos. Después digo gran positivos o gran negativos. En este caso son gran positivos. Ya estoy diciendo la tinción. Se observan cocos gran positivos y en este caso están en cadenas. Sería el agrupamiento, la forma como ellos se agrupan. Se observan cocos gran positivos en cadena. Esa es la forma correcta de poder reportarlos. Si ahí en esa placa hubiese cocos en racimos, yo puedo reportarlo. Como los dos son morados, se observan cocos gram positivos en cadenas y en racimos, porque son, es igual la tinción. Si hubiera cocos de diferente color, tendría que poner, por ejemplo, se observan cocos gram positivos en cadenas y gram negativos en pares. Entonces, ya con eso estoy dando mucha información sobre el posible microorganismo que tiene, ya sea el animal, la persona, la muestra, etc. Vamos con el siguiente. Miren, estos son los mismos de arriba, pero si ven, las cadenitas son diferentes. No importa, las cadenas son cadenas. Están morados. Serían cocos gram positivos en cadenas. Igual, porque si pueden ver ahí, están de color morado. Miren estas formas. Entonces, el reporte correcto sería se observa. Siempre ponga se observa, no lo ponga así todo seco, porque si usted tiene un cliente que quiere saber si su perrito, si la muestra, la vaca, etcétera, lo que sea, tiene una bacteria y usted cuando hace su reporte, porque ustedes pueden reportarlo, ustedes van a colocar
se observa, no pongan seco, bacilos gram positivos. Hagan todos esos reportes bonitos. Se observan bacilos gram positivos. Chicos, están viendo la clase, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, gracias. Sí, profe. Sí, es que a veces se va, uno está hablando y no sabe si de repente se fue el internet. Miren, chicos, estos aquí. Se observa, si pueden observar gracias. Si pueden observar la imagen, los ven en pares. Pareciera que hubiese cadenas, pero en realidad son dos pares que están muy uniditos. Entonces, de igual forma, si ustedes ven y no se les parece en algunos pares, sino cadenas, usted puede reportar. Se observan cocos gram positivos en pares y cadenas. Si no están conformes y piensa que cuando ven en el microscopio también hay cadenas, porque aporta información. Pueden ser que sean dos bacterias diferentes en vez de una sola. Allí, si yo lo veo así a primera vista, puedo decir entonces se observan cocos gram positivos en pares, porque pueden ver que todos están, la mayoría están en pares. Y si uno observa bien cada par, se da cuenta que alrededor de esos pares, las zonas están sin teñir. Véanlo allí, traten como de imaginárselo, véanlo. Sé que es difícil verlo en una diapositiva que verlo en vivo, pero alrededor de los pares no hay tinte. ¿Por qué? Porque esos cocos tienen una parte de la bacteria que se llama cápsula, y la cápsula no deja que se tiña alrededor porque es una parte como invisible que tienen, pero no se puede teñir. Si ustedes ven bien allí, hay unos cocos que tienen como un halo, pareciera como que tuvieran un halo transparente alrededor. Esa es la cápsula. Seguimos. Miren, chicos, estos son cocos gram positivos en racimo. Miren cómo están en forma de grupitos o de racimos. Hay unos pares, así que se pueden reportar esas pares. De repente estamos hablando de dos bacterias diferentes y podemos observar entonces y reportar de la siguiente forma. Se observan cocos gram positivos en racimos y pares. Si a ustedes les parece, a mí me parece que sí, hay unos pares porque están como, los cocos son como más gordos que los que están en racimos. Si lo logran observar, hay unos cocos redondos en pares. Entonces, usted puede reportar de esa forma. Se observan cocos gram positivos en pares y en racimos. No importa el orden. Después que usted lo mencione, no importa el orden. Miren, chicos, la diapositiva serían bacilos gram negativos, ¿verdad? Usted pone, se observan bacilos gram negativos. Listo. No importa que usted los vea como en forma de 4, de 2, no. Nada. Aunque se viera como que estuvieran haciendo una cadenita, no lo pueden reportar así. Estos también son bacilos gram negativos. Miren que arriba son flaquitos y aquí son gordos, como baloides. No importa. Todos se reportan igual. La misma morfología, bacilos y la tinción, gram negativos. Y si fueran morados, gram positivos. Miren, chicos, estos cocos gram negativos en pares. Ahí se observan unos cuantos. Se observan cocos gram negativos en pares. Y bueno, esta sería entonces la presentación. Vamos a ver, para ver. Déjenme compartirles entonces. Para ver la presentación acá. No sé, chico, que me quiero ir a YouTube. Ay, Dios. Me chancecito aquí para ver. Es esta.
Aquí está. Vamos a ver esta presentación de... esta presentación de... Déjame cerrar esto aquí. De estas personas que me encontré ahí en internet. Déjame ver si quieres. Vamos a ver si sale. Ajá. Ahí. Ese es un mechero, chicos. Y esa manguera que se ve ahí es por donde el gas va a pasar. En los laboratorios es muy común tener mecheros. En microbiología es lo común. El mechero está encendido, si pueden verlo. Ahí se observa, la llama está muy azul. Y esa es la llama con que nosotros trabajamos en microbiología más que nada. Porque es una llama que quema. No que carboniza. La amarilla carboniza. Es cuando usted pone una paila en la llama amarilla, se la quema toda. La llama azul es la que calienta. Y ahí ella está, esa se llama asa. Con esa asa, ella aguanta, por supuesto, entonces el calor. Y esta asa está esterilizada con ese fuego, con esa llama. Puso la boquita del tubo para esterilizarlo también. Y va entonces a tomar unas colonias. Eso en vez de ser plato es un tubo y se le agregó agar y se siembran bacterias igual. Hay diversas formas de poder sembrar las bacterias y conservarlas. Procede entonces, ella hizo un circulito que no es necesario, pero hizo un circulito en el portaobjeto para delimitar el frotis. Agregó una gotita de agua y puso las bacterias allí. Esterilizó nuevamente el asa para que esté limpia y va a proceder entonces a esperar que se seque. Una vez se seca, ella está fijando el frotis. Eso no es necesario hacerlo. Se hacía antes, pero ya no es necesario flamear, se llama eso, el portaobjetos sobre el mechero porque ellas ya están fijas allí, no se van a ir para ningún lado. Igual las bacterias no vuelan, como dice uno. Si uno se contamina con las bacterias es porque no tomó las medidas adecuadas para no contaminarse, precisamente como lo son los guantes, lavado de manos. Pasó el minuto, le agregó el cristal violeta, pasó el minuto y lo está lavando con agua corriente. Un chorrito de agua que no sea tan fuerte para que no desprenda el frotis. ¿Ven que no secó ni nada? Eso es lo correcto. Va a agregar entonces el Lugol. Ven que está en envase ámbar para protegerlo. Es más, el Lugol está como está muy clarito, debe estar más oscuro. Espera un minuto y lo lavó con agua corriente. Ahora va a agregar el alcohol acetona. Preparación 1 a 1, recuerden. Como ella lo está haciendo, no se hace. Usted tiene que dejar la placa así mismo como dejó las otras dos y esperar 30 segundos a que se decolore. No así levantadita porque el alcohol se está escurriendo, así que no hace su función. Y lo lava con agua. Si no decoloramos bien, entonces podemos tener falsos positivos o tener mucho morado que es inespecífico. Va a colocar la azafranina por 30 segundos. Después de esto, entonces, va a lavarla con agua corriente. La placa, si usted tiene una, puede tomarla perfectamente con la mano, con su guante con la mano. Y esos no son los tiempos, son los que yo le dije. Y no pasa nada, no es necesaria una pinza. Esa placa quedó súper gruesa porque tomó muchas bacterias y las placas, los frotis no pueden quedar tan gruesos porque cuando usted va al microscopio se va a topar con todas esas bacterias apiñadas todas juntas y no va a poder hacer un correcto reporte y va a tener que irse como a los lados, a la periferia del frotis para poder tratar de observar mejor porque en el centro lo que va a tener es una pelmaza. Entonces los frotis también tienen que ser, no pueden ser tan gruesos, tienen que ser bastante delgados. Ella está enfocando directamente en objetivo de 100. Eso no se hace. El objetivo de 100
es muy delicado en el microscopio y es el objetivo de inmersión. Podemos quebrar la placa, perder tiempo, dañar el objetivo y esa no es la idea. Así que siempre que ustedes trabajen, ahí estamos viendo cocos gram positivos en racimos, siempre que ustedes trabajen con microscopio, no pueden enfocar directamente en un objetivo de 100, al menos que ya hayan enfocado primero en un objetivo de 10. Miren que en esa placa hay cocos gram positivos que están en pares y bacilos gram negativos. Les voy a presentar entonces la otra. Chicos, ¿pueden ver ese que dice microscopio óptico? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Vamos a ver este que me parece que está mejor. Profe, una consulta. En una muestra así pueden haber de los dos tipos de bacterias, los gram positivos y los gram negativos. Exactamente, pueden haber los dos. Por eso usted tiene que poder diferenciarlos porque los dos puede haber. Deme un segundo, chicos, que me están llamando de la universidad. Hola. Ajá, sí, yo paso ahorita como a las 10:40. Ajá, muchas gracias, bueno. Chicos, disculpen, es que en la universidad estamos haciendo unas cosas allí. Sí, chicos, ¿por qué pueden haber de las dos? Porque un individuo, el que usted esté tratando, puede tener una infección con dos microorganismos diferentes. Entonces, por eso es que puede haber dos bacterias diferentes ahí. Pueden haber bacterias como por ejemplo cocos de diferentes especies y pueden haber, por ejemplo, especies totalmente, géneros totalmente diferentes, familias totalmente diferentes y usted tiene que hacer el reporte de lo que observa allí en el microscopio. Porque, por ejemplo, si ustedes le están haciendo un frotis siempre digo vaca, pues porque eso es lo que se me ocurre. Siempre digo eso, están haciendo una lesión que tenga la piel algún individuo que ustedes estén muestreando y usted les dice al veterinario que es el que va a recibir ese reporte final para poder darle la medicación a ese individuo. Si usted le dice, se observan cocos gram positivos en grupos, el veterinario dice, esto puede ser un estafilococo. Puede ser, no se lo están diciendo. Si usted le dice, además de eso, le dice, se observan bacilos gram negativos, el veterinario dice, y tenemos, por ejemplo, una Escherichia coli. Entonces, el veterinario ya sabe que tiene que manejar dos familias completamente diferentes y darles antibiótico completamente diferentes, porque los antibióticos de las bacterias gram positivas no son, en su mayoría, no se usan para las bacterias gram negativas, son casi en su mayoría bastante diferentes y cuando usted le hace un prereporte de un gram por ejemplo, a un veterinario, este es el ejemplo que les pongo, ya usted le está dando un anticipo de lo que usted va a poder reportarle en el cultivo una vez ya lo haya pasado, haya sembrado y haya sacado el antibiograma. Entonces usted puede hacer todo ese reporte, pero el médico, antes de eso, ya puede comenzar a pensar en el tratamiento. Inclusive hay médicos que con un gram se arriesgan y ya dan tratamiento porque ya saben que están tratando con cocos gram positivos que probablemente sean estafilococos y con bacilos gram negativos que probablemente sean de estas enterobacteriáceas, coli, klebsiella, proteus, y eso ayuda mucho entonces en el reporte. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, vamos a seguir. Entonces, el microscopio que nosotros manejamos en el área de microbiología es el microscopio óptico. Utilizamos los microscopios binoculares, los que tienen dos oculares, son los que utilizamos en esta área. Yo no sé si ustedes en biología manejan monoculares. Yo creo que ya eso va a estar en desuso, me parece, pero creo que hay unas cosas de botánica y eso que sí manejan con un solo ocular. Estos binoculares son muy buenos porque le permiten a ustedes poder moverse
en el cabezal del microscopio, usted puede abrir y cerrar los oculares dependiendo de la distancia de su nariz y de los ojos. No todos somos iguales, los ojos pueden estar más lejos en unos o más cerca en otros. Y miren cómo ella los mueve, ella está ahí y puede moverlos dependiendo entonces. Miren, ¿ves? Ajá. Estos objetivos en su mayoría pueden tener aumento de 10x. Mira cómo va a mover el microscopio, una mano en la base y otro en el brazo del microscopio. Lo correcto sería que los microscopios no se movieran. Los dejemos en la mesa donde tienen que estar, pero si hay que moverlo, hay que hacerlo así. Ese es el tornillo macrométrico, perdón. Sube y baja la platina donde usted coloca la muestra. El micrométrico, que es el chiquitito que está cerca del macrométrico, te hace unos movimientos muy leves de subida y de bajada, pero te sirve para enfocar. Se usa más que nada para enfocar. La platina es esa parte del microscopio donde se van a colocar las muestras y ahí tenemos unas pinzas. Esas pinzas entonces ayudan a que el portaobjeto no se esté moviendo y usted pueda correctamente hacer su reporte y observar correctamente la placa. El carro es la parte del microscopio en donde por medio de los tornillos que están allí, esos tornillos mueven ese carro o la placa para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda y así usted puede navegar o puede estar moviéndose alrededor de toda la placa. El revólver es la parte mecánica del microscopio donde están los objetivos y nos sirven entonces para moverlos de acuerdo a la necesidad que tengamos entonces de utilizar tal objetivo y se coloca sobre el sitio donde vamos a ver. Sistema lumínico está compuesto principalmente de un bombillo. Ya los bombillos son LED más que nada, no emiten calor. Y son unas luces muy brillantes que nos permiten tener mejor visión que los focos calientes que habían antes, los amarillos. Tenemos también otra parte que se llama condensador. El condensador es la parte óptica que condensa el haz de luz que viene de abajo del foco hacia arriba, la condensa. Y hay una porción que está tocando ahí que se llama diafragma. El diafragma es una perilla en donde usted cierra y abre la cantidad de luz que quiere que le pase a través de la placa, porque la luz va a subir de abajo hacia los objetivos y va a pasar hacia el ocular, que es donde usted va a ver. Entonces, esa diafragma, esa perilla, a usted le ayuda a tener más luz o menos luz. Depende también de su necesidad. Hay personas que ven con menos luz, otras que ven con más luz. Y se puede subir y bajar también el condensador. Ahí está el diafragma, que pueden ver que es una apertura que abre y cierra la cantidad de luz que se necesita. Hay unos microscopios que traen filtros y están ahí debajo del diafragma, que es ese que ven ahí celeste. La apertura es el diafragma. Bueno, chicos, déjenme adelantar esto aquí para ver. Ajá, ahí está, la persona está moviendo Aquí están los objetivos, chicos. Está el objetivo de 4X. En su mayoría, los microscopios lo tienen como de color rojo. Y eso, los colores en la ciencia nos ayudan como a aprendernos las cosas más rápido. Entonces, no siempre va a ser así, pero casi siempre los objetivos de 4X tienen esa línea roja. Es un objetivo de poco aumento. Usted va a ver mucho campo, muchas cosas, pero no las va a poder distinguir muy bien. El objetivo de 10X es en donde ustedes tienen que enfocar. Allí colocan su placa y comienzan a ver con el objetivo de 10X de color amarillo. El de 40X se utiliza para preparaciones en donde no se va a necesitar utilizar el aceite de inmersión. De repente les estoy hablando muchas cosas, pero que ustedes no conocen, ¿verdad? Pero bueno, tienen que conocerla de esta forma. Ese objetivo que ven ahí, de color blanco, es el lente de 100X, es el objetivo que tiene mayor aumento
es el objetivo de mayor aumento. Miren allí, están viendo eso me imagino que es una epitelio de cebolla, en donde están haciéndose, los núcleos de las células de la cebolla se están dividiendo. Ahí puede haber entonces telofase, metafase, etcétera. Pueden ver entonces los núcleos de ahí de la cebolla dividiéndose. Esos objetivos, por ejemplo, de inmersión, cuando penetra, entonces necesitamos un líquido que es el aceite de inmersión, que aumenta aún más el tamaño de las placas. Por eso es que en microbiología se usa ese para reportar. Todo lo que vimos anteriormente tiene que ser reportado en 100X. Porque te aumenta mucho, las bacterias son muy pequeñas, estamos hablando de alrededor de menos de 1 micrómetro. Puede estar entre 0.5 y 1 micrómetro. Son súper pequeñitas, entonces por eso necesitan mucho aumento. Yo, por ejemplo, cuando veo en el microscopio y estoy viendo las bacterias, me gusta tener el diafragma, que la apertura esté abierta para que me dé mucha luz y poder tener una visión bastante clara. Entre más alto es el número del objetivo, te permite ver muchos más detalles, poder hacer diferenciación entre los contenidos que tienen los portaobjetos, la muestra, pero te reduce la cantidad de espacio que estás viendo. La muestra vas a ver poquito, porque el objetivo es, aunque sea alto, ves menos campo y tienes que recorrer más la placa con el mismo objetivo por diversos lugares para tener mayor idea. Entre más bajo sea la numeración de los objetivos, 4, 10X, usted va a ver menor definición del preparado. No va a ver de repente tan bien el contenido de la muestra, pero sí va a ver usted más campo. Se va a ver entonces en un solo campo de observación, va a poder entonces, con pocos campos va a poder recorrer entonces más rápidamente la placa. En este caso, en micro, no existe la necesidad de observar grandes cantidades de muestra, sino de observar la muestra correctamente y poder reportarla correctamente. Si ven, están haciendo la limpieza, porque cuando se trabaja también con aceite de inmersión, todas esas partes del microscopio, si uno no tiene cuidado, tienden entonces a mancharse del aceite. Cuando se limpia el objetivo de inmersión que tiene aceite, ese papelito se bota, porque no podemos usar ese mismo papelito para todo lo demás, que ese es un papel de lente. No se puede usar para todo lo demás porque se manchan, todo lo demás se mancha. El único objetivo que tiene que limpiarse como separadito de los demás es el de 100X, que es de inmersión. Ahí está entonces conectando el equipo. El microscopio se ve súper bonito. Está súper limpiecito. Y parece como que fuera un microscopio de universidad porque tiene un número 5, dice ahí. En los microscopios en los trabajos, cuando tú trabajas, no va a estar numerado, porque nada más hay 1 o 2. Entonces en la universidad sí, los microscopios le ponen numeración. Por si acaso uno se daña, ya sabemos qué número es el que se daña, o me gusta trabajar más con el microscopio 7. Bien. ¿Qué va a hacer él? Él va a enfocar la muestra. No se enfoca en 4, en micro, chicos. Yo sé que en otras materias sí enfocan en 4X, pero no sé cuál. Yo sí sé que me parece como cosas botánicas y eso sí enfocan en 4X, pero en microbiología se enfoca comenzando. El primer enfoque que va a hacer usted es así, 10X. Va a poner la muestra por debajo directo del objetivo de 10X. Va a comenzar con con el tornillo macrométrico a subir poquito a poco la platina hasta lograr observar el frotis. El frotis no se va a ver definido, pero ya usted sabe que está ahí.
Ahora, ¿cómo llegamos a 100x? Vamos a hacer lo que él hizo aquí, ¿ven? Lo pasó, miren, lo pasó de 10x, lo va a pasar. Lo va a pasar de 10x, mueve el revólver a 40x. No nos vamos a detener en 40 porque ahí no vamos a ver nada. Lo vamos a buscar entonces directo de 10x a 100x, pero en el sentido de pasar 10, 40, 100. Antes de colocarme en 100x, coloco el revólver entre el objetivo 100 y el 40 y agrego la gotita de aceite de inmersión. Y luego coloco mi objetivo de 100x. Esa es la forma correcta de poder manejar el microscopio para realizar una correcta visualización. Con el micrométrico, que es el botón pequeño que está al lado o encima del macrométrico, usted hace un enfoque fino a sus ojos. No todos tenemos el mismo enfoque, por eso que cuando usted se cambia de microscopio y viene otro compañero, él tiene que agarrar el micrométrico y ajustarlo a su medida. Esa es la forma correcta de pasar de 10x a 100x. No podemos llegar a ver directo en 100x porque podemos rayar el objetivo y esos objetivos son caros. Ya si su microscopio se le dañó el objetivo de 100x, perdió el microscopio prácticamente si no logra conseguirlo. Porque ese es uno de los objetivos principales y que se utiliza en microbiología. Miren ahí, están viendo células de cebolla y no necesariamente es microbiología, es biología, pero ese objetivo se necesita. Es muy importante. Vamos a ver qué va a hacer. Va a limpiar, me imagino, entonces. El objetivo de 100x, que fue el que estuvo con cuidadito, ¿ven? El de 100x, que es el que estuvo utilizando con ese papel especial, porque si utilizan otro tipo de papel higiénico, papel toalla, eso se raya, es una lente. Lo que vemos ahí son lentes igual como los que estuviéramos utilizando. Si uno no los limpia con los paños correctos, se pueden rayar. Y lo que vamos a ver en las placas son puras rayas, además de las bacterias, vemos rayas. A ver. Chicos, ¿alguna consulta de la clase de hoy? Profe, una pregunta. Cuando se va a hacer esa muestra, yo vi que le estaban, pues, le pusieron el tiempo del UGOL, el tiempo del alcohol acetona y todo esto. ¿Siempre se hace para hacer todo este tipo de muestreo? Sí, siempre, tú me dices que si los tiempos no cambian. Sí. Sí, eso está, ya ese es un protocolo que está estandarizado. No se pueden cambiar los tiempos, siempre son los mismos. Y uno lo que hace es cronometrar 1 minuto, 30 y 30. No se puede cambiar, ya eso está establecido porque si se acortan o si se alargan, inciden directamente en la pared celular de las bacterias. Si la dejamos, mire chicos, si se deja pasar la tinción, de repente hasta las gran negativas que no atrapan el tinte, cuando se lo atrapan, pero cuando se decoloran no se van a decolorar, porque el tinte estuvo tanto tiempo allí que ya no se va a salir. Entonces precisamente se ajustan los tiempos para poder que ocurra lo que queremos que ocurra y para poder evidenciar las bacterias que necesitamos. Entonces, esto está ya en protocolo y siempre tenemos que mantener entonces esos tiempos. Si lo hacen en menos tiempo, porque ay, necesito hacer esto rápido, tener esta muestra y este reporte porque me lo están esperando, entonces corremos el riesgo que no se tiñan y vamos a tener un falso negativo. ¿Qué son los falsos negativos? Son aquellos reportes, por así decirlo, en donde sí está el microorganismo, pero no lo reportamos. Ese es un falso negativo. Si nos pasamos en tiempo, podemos tener falsos positivos. ¿Qué significa un falso positivo? Que no está el microorganismo, pero reportamos como que sí estuviera.
Entonces, debemos evitar caer en esos dos tipos de errores, porque, chicos, esos errores son técnicos, o sea, de uno, el manipulador, el profesional que los hace, los comete. Los falsos positivos y los falsos negativos son errores inherentes a la persona que está haciendo el procedimiento. Entonces, por eso sí se necesitan respetar los tiempos. Y han habido ocasiones en que las bacterias no asimilan el... Ajá, ¿cómo se sí, llama? te entiendo. Sí, te voy a decir que sí, muy buena pregunta. En cultivos, sobre todo en cultivos, cuando los cultivos no son frescos, sino que los cultivos se han dejado pasar más de 24 horas, 48 horas, 72, y cogemos del plato la colonia para hacer el frotis, la pared celular de las bacterias se debilita, pero es porque ya están muy viejas allí en el plato. Al debilitarse, cuando nosotros vamos a teñirlas, agregamos el cristal violeta, no retienen el cristal violeta. Por ejemplo, las gram positivas no los retienen, lo retienen, pero cuando le agregas el alcohol acetona, se va. Queda como una gran negativa. Y cuando vas a ver la placa, todo está rojo. Tú sabes que es un gran positivo, porque en el plato sabes que estás trabajando, pero todo está rojo, como si fuera gran negativo. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con bacterias viejas, antiguas, con paredes celulares debilitadas y no van a retener el tinte. Sí se puede dar eso. Y es un error igual, es un error tomar cultivos viejos. Siempre usted debe trabajar con un cultivo de 24 horas. O sea, siembra hoy, mañana lo lee. Y mañana a ese cultivo le hace frotis. Si hagan un cultivo de antes de ayer, puede cometer un error. Es mejor si necesita la bacteria fresca para seguir procesándola, seguir haciéndole las pruebas y todo esto, entonces usted pase nuevamente esa bacteria a un plato nuevo. Si la sigue necesitando, cada vez que la necesite tiene que pasar, sembrarla siempre en un plato nuevo, siempre va a salir la misma, porque es como el mismo individuo que usted va a multiplicarlo en varios días, pero es lo mismo, es el mismo individuo. Y usted del plato anterior agarra y la sigue sembrando. Siempre hay que trabajar con cultivos jóvenes, nuevos, no con cultivos viejos, porque puede pasar esto. Profe, y una vez que se muestre toda la información, esa muestra se puede botar o ya se conserva. No, ya cuando tú has hecho tu reporte, por ejemplo, se obtuvo resultado, lo llevaste hasta el final, le hiciste tu gram, le hiciste tu identificación, ya sabes que es una Escherichia coli, le hiciste el antibiograma, ya sabes que es resistente a la ampicilina, a la cefalosporina, ¿qué más? A los aminoglucósidos o sensible. Ya hiciste, entregaste tu reporte, lo firmaste, porque ustedes tienen idoneidad, firman, ya esas bacterias se descartan de forma, o sea, con bioseguridad, ¿verdad? Medidas de bioseguridad, como por ejemplo todos esos platos y esas bacterias hay que incinerarlos o no, hay unas que se incineran, otros que se autoclavan. Ustedes han dado formas de controlar los microorganismos a través de autoclave. ¿Le dijeron eso? Sí lo dimos el semestre anterior, pero sí Ajá. por encima. Ujú. Sí, exacto. Entonces, todos esos platos que ya van a ser descartados se meten en un autoclave especial para ellos porque debe haber, si trabajamos en un lugar, debe haber un autoclave especial para preparar medios de cultivos que sean estériles y uno para eliminación de desechos. Se autoclava con ese vapor tan alto, a 121 grados, por 15 minutos a una atmósfera. Eso es en lo que está el autoclave, esas son las condiciones. Todas esas bacterias se eliminan y se puede eliminar esos platos en bolsas rojas para su posterior descarte.
Entonces, si una vez que usted tenga, por así decirlo, el nombre, el apellido de la bacteria y tenga el antibiograma, todo eso se puede descartar porque se le va a acumular innecesariamente porque todos los días les llegan cultivos. Así que no es necesario tener cultivos almacenados. Chicos, ¿alguna otra consulta? Se me había olvidado decirles, jóvenes, que si en el WhatsApp pueden colocar su nombre, su cédula, sí, su nombre completo y su cédula. Si no lo quieren colocar en el WhatsApp, me lo pueden colocar un mensaje aparte, porque ahí de repente no quieren que los demás sepan su cédula, qué sé yo. Entonces, porque tengo que hacer mi lista para ponerles las notas y todo eso. Entonces me hacen el favor, por favor, de colocar eso. Sería entonces, si no hay más consultas, chicos, nos veríamos entonces el otro jueves. Y este martes, recuerden que les tengo entonces una asignación que la pueden hacer en el transcurso del día. Y les subo entonces el link y ustedes contestan allí, ¿sí? Profe, una consulta con respecto, usted había dicho que íbamos a tener que ir al laboratorio en la universidad. ¿Como para qué fecha tendríamos Bueno, esta? imagínense que teníamos y que planeamos para 9 de septiembre 1, creo. Pero a lo que escuché, necesitan un permiso, están buscando un permiso que dé no sé quién. Entonces, nos van a decir entonces, por lo menos en micro, porque sé que otros laboratorios sí están ya trabajando, creo que química me parece que están full. Pero creo que en micro nos van a dar el go. Apenas nos den el go, entonces yo les aviso para que una semana antes nos pongamos entonces de acuerdo. Así que podemos de repente el que me interesaría que fuera solito sería el GRAM, porque demora a teñir, ver en el microscopio. Y los demás sí ya serían más cortos, más rápidos, porque son pruebas bastante rápidas que se hacen. Me gustaría preparar medios con ustedes también, medios de cultivo, porque ustedes tienen que hacer eso. Nadie lo va a hacer por ustedes. Si ustedes están trabajando, ustedes tienen que hacer sus platos, pero pienso que podemos hacer eso finalizando el semestre, cómo se preparan los medios de cultivo. No es lo mismo verlo en un video que ustedes mismos estar manejando el matraz y sirviendo, haciendo los vertidos. Ese sí me gustaría que fuera para el final. Yo les aviso apenas me diga, la profesora Giselle nos va a dar entonces la autorización, le van a decir a ella para nosotros entonces asistir. Gracias, profe. Ajá, gracias. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el otro jueves y recuerden